Asimismo, continuamos con otro, con de concesión o excusa. Y tenemos frases como a pesar de que, aún, aunque, de todas maneras, no obstante, si bien, sin embargo, a pesar de todo, soy un tío bastante sano, no crean. Es decir, que ahí la concesión o excusa nos hace ver que a pesar de que tiene un cierto tipo de características o algo por el estilo, se excusa utilizando este tipo de frases a pesar de todo, porque quiere decir a pesar de que soy tal o cual persona, o a pesar de que soy una mala persona, soy un tío bastante sano. Es decir, le da otro sentido a este tipo de textos porque dice, bueno, tengo estas características o este objeto tiene estas características, pero a pesar de todo, excusándolo de que esas características que tiene no lo hace ser tan malo, o no lo hace ser tan bueno, o no lo hace ser tan, en este caso, tan verdadero. Depende con la intención que lo utilicemos, pero utilizamos este tipo de frases. Y aquí también tenemos el de cronológicos o temporales, es decir, nos dice qué sucede primero, o qué sucede en ese mismo tiempo, o qué sucede después. Y utilizamos como tal el de anterioridad para decir, en este caso, algo que ya se ha dicho, pero que tenemos que otra vez recordar para entender esa parte del texto, o en este caso una imagen que vimos, para en este caso recordar ese contenido que estamos viendo en ese momento. Por ejemplo, se utilizan frases como al comienzo, al principio, anteriormente, antes, en primer lugar, había una vez, hace tiempo, inicialmente, previamente, tiempo atrás y entre otros. No son todos los que realmente usamos utilizar, pero sí con eso nos referimos a que algo sucedió antes, que necesitamos saber para entender lo que estamos leyendo en ese momento. Y está el de simultaneidad, es decir, algo que está sucediendo en ese mismo momento en el cual yo estoy leyendo el texto. Y así se dice actualmente, ahora al mismo tiempo, a la vez, a medida que, en este instante, entonces, mientras que, mientras tanto, simultáneamente y entre otros. ¿Sale? Son muchos los que realmente pueden estar en este tipo de casos de anterioridad y simultaneidad. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues depende del tiempo en que entendí que los tienes que leer para saber utilizarlos y así agregarlos. Pues mira, acabo de leer este y ese se refiere a anterioridad por esto. O el de simultaneidad por esto. ¿Sale? Por eso te pongo 3 puntos porque realmente pueden ser más allá de los que yo te estoy diciendo. Y también de estos está el de posterioridad, es decir, algo que va a suceder en un futuro. Con el paso del tiempo, después, luego, más adelante, más tarde o posteriormente. ¿Sale? Ya sea que sea a futuro o en este caso más adelante, como lo que estoy utilizando en estos momentos. Es decir que durante el texto se van a ver otro tipo de cosas. Eso se llama como posterior, es decir, no en estos momentos, pero sí en otro momento. A eso se refiere. Y aquí, por ejemplo, antes. ¿Cuál era? ¿O a cuál se refería? ¿Sí te acuerdas? Vamos a buscarlo. Antes, al comienzo, es el de anterioridad, es decir, antes. Y les voy a explicar lo siguiente. Antes de que me quedara tan débil que tuviera que mandarme aquí o reponerme un poco. Nos está explicando que antes de que pasara un cierto acontecimiento, está contando algo. Y está utilizando un conector para que tenga una secuencia lógica, es decir, para que lo entendamos. En este caso, temporal. Y a su vez es de anterioridad. ¿Sale? Y a su vez también tenemos el de ejemplificación, ¿sale? Y utilizamos frases como así, como se ilustra, para la muestra, por ejemplo, verbigracia. Y en este caso utilizamos el siguiente, por ejemplo, que es el más utilizado siempre. Y recuerda que cuando utilizamos por ejemplo, siempre ponemos coma. Por ejemplo, un domingo que nos había invitado a mí y a otros cuantos chicos a tomar chocolate. Es decir, que ahí nos está dando un ejemplo de cómo pasa un cierto acontecimiento, o en este caso lo que sucedió en un cierto domingo. Pero por lo general siempre utilizamos el de por ejemplo. También tenemos el de énfasis. Y utilizamos frases como ahora sí, como se afirmó, como se ha dicho, de hecho, en efecto, entonces hay que descartar lo más relevante, precisamente, pues, vale afirmar, es decir, cuando queremos hacer en que esto es lo importante, así que pon atención. Cuando queremos hacer eso dentro de un texto, pues ponemos este tipo de frases para que el lector ponga atención
O en este caso, si la está poniendo, pues que sea más detenido en esto que va a leer para que no pierda el sentido. Y aquí tenemos un ejemplo. De hecho, abandonaron la búsqueda antes, ahí me equivoqué, perdón, iniciarla siquiera. Y es cuando nos indica que realmente tenemos que poner énfasis o que realmente de esta información para poder entenderla. Se llama énfasis, es decir, enfatiza algo para que nosotros, en este caso, digamos, hay que ponerlo listo porque nos va a decir algo. O en este caso también cuando decimos un cierto tipo de frases como es la que acabamos de ver, de hecho, es decir, enfatizar algo que se hizo y a lo mejor con lo cual no estamos de acuerdo, pero queremos reflejar un cierto tipo de intención. También está la de espaciales, es decir, que nos indican en qué lugar está alguien o algo, o donde sucedió, en este caso, sucedió un cierto tipo de acontecimiento, por ejemplo, al lado, abajo, a la izquierda o en este caso derecha, allá, allí, aquí, arriba, en el fondo, en medio, junto a, por debajo y otras tantas que realmente también podemos utilizar. Y aquí te pongo un ejemplo. Debajo de la foto del tío montado siempre dicen lo mismo. Desde 1988 moldeamos muchachos transformándolos a hombres espléndidos, y de mente clara. Es decir, nos indica en qué posición es un objeto o una persona, o en este caso también en qué momento se dio un cierto tipo de acontecimiento. ¿Sale? Y utilizamos este tipo de frasecitas que te acabo de utilizar o palabras. También tenemos de finalidad, es decir, que también nos indican en cuánto va a terminar un texto o quedemos por cerrado un párrafo o una idea. Y utilizamos pues como a fin de, con el fin de, con el objeto, con la finalidad, con la pretensión de, con el objetivo de, para que, me había escrito una nota para que fuera a ver, perdón, ahí ya me pasé el ejemplo, pero las citas son estas, con la pretensión de, con el objetivo de, para que, y en este caso lo utilizamos de la siguiente manera. Me había escrito una nota para que fuera a verlo antes de irme a casa. Es decir, la finalidad nos indica en este caso cuál es la intención de realizar un cierto tipo de acción. Eso se llama como tal la de finalidad. ¿Sale? El motivo por el cual realiza un cierto tipo de acción una persona, o en este caso lo que está dentro del texto. Y también ahora sí tenemos el de finalización, es decir, cuando ya algo termina como tal. Finalidad se puede tener de dos maneras en este caso. Finalidad con la intención de que va a ser algo, o la finalización es diferente cuando realmente algo termina, algo tiene un fin. A eso se refiere, ¿sale? Para que no los confundas. Y utilizamos frases como en conclusión, en definitiva, en fin, finalmente, para concluir, para finalizar, para terminar, por último, en fin. El rollo chic habitual. Es decir, que realmente ahí está haciendo la finalización, está poniendo un fin a, en este caso, a una acción que él está haciendo o a algo que él terminó por explicar, ¿sale? Entonces, para que no los confundas, uno es finalidad, es decir, con qué intención o con qué motivos hace esto o aquello, que se llama finalidad. Y el otro se llama finalización, es decir, cuando pone fin a algo que realmente él está, a algo que realmente ya está en su fin, algo que ya no va a continuar más, ¿sale? Para que no lo entiendas, se le llama finalización y al otro se le llama finalidad, ¿sale? Porque se pueden confundir porque en este caso sus palabras que utilizan tienen en este caso un sonido casi similar. Tenemos el de problema y solución, con el cual encontramos las siguientes frases: así pues, así que, como solución, con motivo de, dado que, debido a, de modo que, en cuanto a, en el caso de que, gracias a. Hay que tener en cuenta que la primera medida, otras soluciones son, por culpa de, por esto, por razón de, una solución es. Aquí te pongo un ejemplo. Y en cuanto a la madre de Sally, Dios mío, solo saldrá por ahí con una cesta si cada tío quisiera una. Es decir, que realmente nos muestra un problema en cuanto a esto, en cuanto a aquello, en cuanto a esto que me dice la televisión, en cuanto a esto que me dice el autor, y doy mi solución. Opino que realmente, o argumento que eso está incorrecto,
o esto es afirmativo, o esto es una mentira, o algo por el estilo. Es decir, este tipo de frases nos introducen a un cierto tipo de problemática que nosotros en este caso queremos decir en nuestro texto. Y a su vez también, cuando utilizamos esta frase, también estamos dando una solución. Y en este caso también tenemos el resumen, para indicar que algo va a ser explicado de una manera muy breve. Y utilizamos frases como brevemente, como te lo acabo de decir, de manera resumida, en pocas palabras, en suma, en resumen, en síntesis, resumiendo, sucintamente. Es decir, este tipo de palabras nos indican que van a resumir la información y con eso podemos saber, en este caso, más precisamente de lo que va a tratar. Primordialmente se utiliza este tipo de frases una vez que terminamos de explicar todo y estamos haciendo cierre de un capítulo, o en este caso también de los artículos. Eso suelen tener las primeras páginas de su texto, porque realmente nos dicen, en resumen, es esto y esto va a trabajar el trabajo, de esto va a tratar el trabajo, ¿sale? Eso utiliza mayormente los artículos. También tenemos el de secuencia de ordenación, es decir, a continuación, acto seguido, antes que todo, en primer lugar, enseguida, en segundo lugar, en último lugar, finalmente, a lo anterior, para empezar, para finalizar, primero que todo, primero, segundo, uno, dos. Es decir, nos indican en cómo van a ir acomodando la información para que nosotros las podamos entender, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Primero, porque es una lata, y segundo, porque a mis padres les daría un ataque. Ahí nos está explicando unos ciertos motivos que él nos está dando y nos muestra cuál es el primero, es decir, el más relevante, y el segundo que también es relevante, pero no tanto como el primero. ¿Sí? La orden o la secuencia que van a seguir, en este caso, lo que nosotros vayamos a acomodar. Y utilizamos este tipo de frases que acabas de ver. Y por último, ¿y cuál es la finalidad de esto? Puedes estar como en la cara así del primero, del chico que los ve así, ay, sí, muy bien, ya los entendí. Y al momento de utilizarlos digas, pero ¿cómo? Ahora sí, ya no sé. Aquí es el punto, es eso, que realmente te fijes en lo que acabamos de ver. Aquí en el título, en secuencia, ordenación, resumen, problema y solución. Es decir, que cada uno tiene una cierta función y una finalidad en la cual nosotros nos tenemos que basar por utilizar ese tipo de frases, con lo cual nos puede dar una secuencia lógica y por lo tanto podamos entender la idea central, que es la finalidad de esto que te acabo de enseñar. Y con esto también, a su vez, podemos entender que hay diferentes tipos de recursos lingüísticos, es decir, cómo podemos utilizar nuestra lengua para que nuestro texto no suene tan repetido. Que es decir, que podamos utilizar otro tipo de frases para decir resumen, en este caso como te lo muestro aquí. Que resumen se puede decir brevemente, de manera resumida, pero con otras palabras. Eso sí, que nos hace ver que realmente nuestro texto no sea repetitivo, para no poner en resumen y luego otra vez tiene que poner en resumen, sino puedo utilizar cada una de ellas para que mi texto utilice diferentes formas lingüísticas, para que así vean que para que no sea tan repetitivo y sobre todo tan aburrido, que es lo importante. Pero como te digo, es cuestión de práctica y sobre todo que aprendamos cuál es su funcionalidad y cuál es la intención que también queramos comunicar. Esa es cuando vamos a hacer uso de ellos. Podemos utilizar todos dentro de un texto, sí, siempre y cuando se relacionen de manera coherente con su sentido. Si no, de lo contrario, vamos a estar escribiendo de algo que ni el lector va a leer, ni va a entender, ni nosotros vamos a ver al último de qué estamos escribiendo. Por eso es importante que, como te lo digo y utilízalo, cuál va a ser la idea central de nuestro texto, la manera en cómo lo vamos a escribir, es decir, qué tipo de texto, y dentro de ese tipo de textos cuál vamos a utilizar, si un ensayo, si una novela, si un cuento, y a su vez enfocarnos en esa estructura para que así podamos utilizar cierto tipo de relaciones lógicas, es decir, conectores que nos ayuden a entender, más bien al lector le ayuden a entender cuál es nuestra idea y cuál es nuestro sentido. ¿Sale? Y bueno, sin más, espero que te haya gustado esta clase y sobre todo que realmente hayas sacado algo de provecho. Y recuérdalo, realmente los conectores, utilizarlos así de grandes rasgos como te lo acabo de explicar, no son difíciles, sino simplemente a veces lo difícil o lo complicado que puede ser es que entiendas cuál es su funcionalidad, porque cada frase tiene su función y es importante saberlo por lo mismo que te digo,
sabe su estructura lógica, es decir, la claridad ante todo. Bueno, sin más, me despido y espero que te haya gustado tu clase. Recuerda que me puedes dejar en los comentarios cualquier duda o aclaración que quieras que te haga. ¿Sí? Sin más, me despido. Hasta luego.